¿Y por qué es importante que nosotros en nuestra malla, en nuestro pensum, tengamos un solo módulo dedicado a ecografía ganglionar? Precisamente porque estos van a ser los puntos importantes para poder estadificar las patologías malignas en los pacientes. Si ustedes encuentran alguna tumefacción, alguna lesión, siempre tienen que tratar de indagar o de buscar en los nodos que están cercanos, en los ganglios cercanos a esa estructura, para saber si hay un proceso reactivo, metastásico, hay cambios en la morfología de ganglios y poder dar el tratamiento adecuado al paciente. Hoy día vamos a enfocarnos más que todo en los niveles cervicales y los ganglios linfáticos. Esto de aquí es bastante importante porque las patologías tiroideas malignas suelen ser bastante frecuentes en nuestro entorno, especialmente aquí en Ecuador. Entonces, muy frecuentemente les van a llegar pacientes que se vayan a hacer ecografías de control, pacientes tiroidectomizados que están haciendo un seguimiento a un ganglio reactivo que aún después de las cirugías y de las extirpaciones no han cambiado su morfología. Tienen que conocer cada plano que ustedes van a explorar con la ecografía, precisamente para que no se les vaya a pasar por alto qué es lo que están viendo al momento de realizar la ecografía. Cada plano ganglionar, que ya los hemos mencionado en las clases pasadas, cada plano ganglionar va a tener un tipo de drenaje. Recuerden que los ganglios pertenecen al sistema del drenaje linfático, por lo que cada cúmulo de ganglios en una sección en específico va a drenar los tejidos de una zona en específica. Por ejemplo, los ganglios que están en la zona 5 van a estar drenando los ganglios de la glándula tiroides, por ejemplo. Lo mismo que si hay patologías reactivas, entonces también les puede ayudar a ustedes en su consulta en solicitar nuevos estudios, ya como ecografías de pacientes que tengan adenopatías en el momento de la consulta. Recuerden que ustedes, cuando estén haciendo la palpación en el paciente, ustedes pueden localizar estas lesiones y pueden mandar a hacer una ecografía. El día de hoy nos vamos a hablar acerca de ganglios axilares. Muy bien, los felicito para los que leyeron. Ya están preparados para la clase de ganglios axilares y del módulo de adenopatías, pero ya nos vamos a enfocar en cuello. ¿Cuáles van a ser los objetivos del día de hoy? El día de hoy vamos a aprender a identificar y aprender los niveles ganglionares cervicales y los límites anatómicos. Los límites del cuello, los límites que van a diferenciar cada uno de estos planos, van a ser límites que si bien no debemos reportarlos, pero sí nos van a servir para la orientación. Ya lo mencionó algunos de sus compañeros, por ejemplo, trazar una línea a través del hueso yoides para que divida un plano superior, un plano inferior, dividan los planos el 5, del 1, etc. Ya vamos a ver un esquema. Vamos a aplicar la técnica ecográfica sistemática para el estudio cervical. ¿Ya? Como cada plano, recuerden, está numerado, vamos a ir recorriendo desde el plano 1 hasta el plano 6, plano 7. El plano 7 en realidad no se lo evalúa ecográficamente porque es bastante difícil poder revisar la región retroesternal. Ya vamos a comprender un poquito más de esto. Este tipo de planos se lo van a ver más fácilmente en una ecoendoscopía, pero perdón, no está de más que ustedes conozcan estos planos. También vamos a interpretar los criterios ecográficos de benignidad y de malignidad en los pacientes con adenopatías. ¿Ya? Es muy importante que ustedes puedan diferenciar, que puedan describir, que puedan plasmar en un informe o de indicar a un especialista cuando un ganglio necesita seguimiento o no, e incluso cuando un ganglio necesita ser biopsiado o extirpado para su investigación. ¿Cuáles van a ser las patologías más comunes que van a presentar adenopatías? Primero, vamos a revisar primero los niveles cervicales y los ganglios linfáticos. Como ya les mencioné, ¿por qué esto es importante? Porque los ganglios a nivel del cuello van a ser estructuras clave para poder estadificar a los pacientes.
Por ejemplo, pacientes que tienen antecedentes de un cáncer de tiroides, ya tenemos que indagar cómo están todos los planos ganglionares. Pacientes que hayan tenido cáncer en alguna parte de la cabeza, del cuello, por ejemplo, cáncer de lengua, cáncer de orofaringe, cáncer cerebral, etcétera, vamos a encontrar y a buscar estas adenopatías. Pacientes que puedan tener un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, también deberíamos de buscar como un punto de metástasis a distancia. Esta ecografía, o bueno, el seguimiento de estos planos y niveles cervicales nos va a ayudar a también hacer un seguimiento postquirúrgico. Recuerden ustedes que los pacientes van a tener que revisarse o irse a sus chequeos posterior a las cirugías. También nos van a servir como puntos de detección temprana de metástasis y de recidivas tumorales, es decir, pacientes que ya fueron extirpados, pacientes que ya llevaron su tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, que necesiten un seguimiento, ya podemos estar revisando dichos planos ganglionares para identificar algún ganglio que llame la atención o que haya reactivado el cáncer. También estos planos nos van a permitir evaluar las infecciones y procesos inflamatorios sistémicos. Por ejemplo, ahora estamos cruzando una epidemia de cuadros respiratorios donde muchos pacientes están presentando adenopatías. Entonces, nosotros, aparte de hacer las palpaciones adecuadas, también podemos solicitar ecografías para indagar cómo están dichos nódulos. ¿Cuál va a ser el rol de la ecografía? La técnica que vamos a tener de elección va a ser la ecografía cervical para poder hacer el estudio ganglionar. Esto debido a que la ecografía va a tener una alta resolución al estudiar dichos ganglios. ¿Qué nos va a permitir la ecografía? Nos va a ayudar a permitir localizar ganglios pequeños, ganglios que pueden medir menos de 5 milímetros. A la vez que nos va a permitir evaluar la forma que tiene ese ganglio, cómo está su hilio, cómo está su forma y cómo está su vascularización. Siempre recuerden que ustedes tienen que valorar estos tres aspectos y tienen que medirlos. Aquí podemos ver múltiples ganglios, múltiples adenopatías. En este caso, esta imagen es de ganglios axilares, pero yo lo puse porque la imagen se ve muy adecuada, por ejemplo, en las distintas características. Como les mencionamos, nosotros tenemos que ver un ganglio normal. Ya sabemos que el ganglio tiene una forma arrillonada, si ven que va a estar ovalada, ya va a tener en la parte central una imagen hiperecogénica que va a corresponder al hilio del ganglio y tenemos una imagen hipoecogénica alrededor del hilio que va a ser la corteza. ¿Qué más tenemos que valorar? Por ejemplo, ya teniendo como base cuál es la morfología de nuestro ganglio, tenemos que identificar si el ganglio presenta cortezas que estén engrosadas. Por ejemplo, si ven la diferencia entre esta corteza y la corteza de acá, vemos que esta está más engrosada y más hipoecogénica. Significa que hay cambios estructurales. Segundo, ver si el hilio, el hilo graso, está desplazado o no. Conforme va incrementando la vascularidad, va incrementando el grosor de la cortical, el hilio se va a ir desplazando poco a poco. El problema sería si nosotros encontramos ganglios que no evidenciemos hilio. Eso de ahí ya sería un punto para patologías malignas que estén afectando dicho ganglio. Lo mismo si son vascularización, que se vea de forma caótica, de rueda dentada, que se vea de forma tanto en el hilio como en la cortical. Esos también son signos que deben reportar y llamar la atención. Miren cómo aquí podemos ver este tipo de ganglio donde su hilio está casi que borrado. ¿Qué más nos va a servir la ecografía en los ganglios cervicales o en los planos cervicales? Nos van a ayudar a diferenciar las patologías benignas de las malignas. Miren, por ejemplo, esto de aquí es una patología benigna, pero esto ya se está transformando en una patología maligna.
que hay que investigar. Si nosotros encontramos ganglios que nos llamen la atención o que necesiten hacerse biopsia, ustedes pueden sugerirlo. Entonces, ecográficamente también podríamos hacer una aspiración por aguja fina o un drenaje, ¿ya? O una biopsia por aguja gruesa. Pueden hacer cualquiera de las dos, pero eso lo hace el imagenólogo. Ustedes lo van a asistir para que tomen la biopsia en el caso de ser necesario. Ahora, ¿cuáles van a ser las claves para los estudiantes para poder aprenderse o guiarse de los niveles ganglionarios cervicales? Primero, ustedes tienen que conocer que van a haber 7 niveles cervicales, ¿ya? Esto de aquí nos va a permitir informar de forma oportuna, detallada y puntual en dónde encontramos la adenopatía. Por ejemplo, no es lo mismo decir se encuentra en la parte superior del cuello a que se encuentra en el plano 2A del cuello, en la región cervical derecha o región cervical izquierda. Precisamente porque así cuando ya realicen ecografía otro ecografista, esto será replicable y podrá encontrar dicho ganglio. Recuerden que esto es importante. Por ejemplo, si ustedes están recomendando que se haga una BAG o una PAF. Ustedes tienen que tratar de aplicar un protocolo sistemático para que no haya omisiones. ¿Qué significa esto? Si bien, por ejemplo, ustedes llega a la orden de hacer una ecografía de tiroides, ya una ecografía de tiroides con revisión ganglionaria en un paciente, perfecto, ustedes valoran la glándula tiroides y de ahí proceden a revisar plano por plano. Revisan plano 1, que va a plano 1A, 1B, luego revisan plano 2, que de la misma manera va a plano 2, plano 2A, 2B, revisan pasan al plano 3, de ahí al 4, revisan el 5 y pasan al 6. Precisamente ese es el orden que ustedes tienen que estar revisando. Ya vamos a detallar qué vamos a encontrar en cada plano ganglionario. Ahora, vamos a hacer un recorderis de la anatomía general del cuello. Es decir, vamos a guiarnos por referencias ecográficas en el paciente para poder ubicar dichos ganglios. Primero, vamos a tener que como límite anatómico superior, vamos a tener la mandíbula, la base del cráneo y la apófisis mastoide. ¿Sí ven? No todos vimos anatomía. En la parte inferior del cuello vamos a tener como límite la clavícula, el borde superior del esternón. En la porción lateral, en la porción que está acá, vamos a tener como límite el borde anterior del músculo trapecio. ¿Sí ven? Si ya vamos hasta más posterior, vamos a encontrar la columna cervical como límite de estos triángulos. Y en la parte anterior va a estar separada por la línea media cervical. Esto es importante para que ustedes se ubiquen anatómicamente cuando estén colocando el transductor. Recuerden, uno de los músculos importantes que nos servirá de guía va a ser el esternocleidomastoide. Esto va a separar en anterior y posterior. Vamos a encontrar adenopatías en distintas partes de esta sección. ¿Qué otras estructuras musculares vamos a tener como claves? Ya les mencioné, tenemos el músculo esternocleidomastoideo. Este aquí nos va a ayudar a dividir los niveles. Tenemos el trapecio, que nos va a servir como un límite lateral de los niveles posteriores. Tenemos los músculos infrayoideos, los cuales nos van a servir de referencia en el nivel 6 como compartimento central en esta sección. Y vamos a tener el músculo platisma. Si bien el platisma es un músculo superficial, se puede visualizar en ciertos cortes transversales. Por lo general, como es bastante delgado, no hay mucha relevancia, pero es importante que ustedes sepan que se pueden topar con dicho músculo. ¿Cuáles van a ser los vasos principales que nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar la vena yugular interna. La vena yugular interna va a estar medial, va a estar lateral a la arteria carótida común. Ya, miren aquí, vemos la yugular interna y vemos la carótida común.
Si ven cómo la yugular está externalizada y la carótida está más interna. Ustedes coloquen el traductor, ustedes ya saben que anatómicamente lo que está más cerca de la tráquea o más cerca de la glándula es la carótida, lo que está más lejos de la tráquea de la glándula va a ser la yugular. La carótida también, con respecto a la misma anatomía, va a estar a mediar a la yugular interna y nos van a servir para atravesar las adenopatías. Recuerden que los ganglios van a llevar su drenaje hasta las venas. Entonces, siguiendo el trayecto de la vena yugular interna, ya vamos a tener varios ganglios que debemos ir revisando. ¿Me escribió? ¿Dónde están? No puedo evitar la plataforma. Ya vi. Buenas noches. Doctora Francis, a las 9 les abro el taller a todos los que no se conectaron. Por favor, si pueden poner en el grupo para los que se están conectando tarde para que lo resuelvan. A ver, déjenme poner aquí. Listo. Muy bien. Ya. Tenemos también la vena yugular externa. Este va a ser un vaso superficial que va a ser visible en el momento en que estemos explorando la porción lateral del cuello. Tenemos el tronco brachiocefálico, el cual va a estar compuesto por subclavia y carótidas bifurcadas, los cuales nos van a servir como punto de referencia inferior. Como referencias óseas vamos a tener el yoides, si ven que está aquí el hueso yoides, que nos va a ayudar a separar los planos de nivel 1 y nivel 2. Vamos a ver las clavículas y el manubrio esternal, si ven en esta sección, y vamos a encontrar las apófisis espinosas cervicales que nos van a ayudar en los cortes longitudinales. Aquí tenemos una tabla resumen, bueno, tenemos dos, acerca de los 7 niveles cervicales. Tenemos el nivel 1. El nivel 1 va a ser el submentoniano y submandibular. ¿Cuáles van a ser los límites del nivel 1? Va a ser en la parte superior, la mandíbula, en la parte inferior, el yoides. Ya vamos a ver que en la línea media va a estar medial al borde anterior del esternocleidomastoideo que se encontrará lateral. Este plano de aquí lo vamos a dividir en 1A y 1B. El 1A va a estar submentoniano, es decir, va a estar por debajo del mentón, y el 1B va a estar submandibular, va a estar lateralizado. Tenemos el nivel 2, en donde vamos a encontrar los ganglios yugulares altos. Es decir, este de aquí va a estar limitado en la parte superior por la base del cráneo. Ya vamos a encontrar el hueso yoides en la parte inferior y vamos a encontrar como borde posterior, va a llegar hasta el borde posterior del esternocleidomastoideo. ¿Sí ven? 2A, 2B. Este de aquí también vamos a ver que el plano 2A va a estar anterior a la vena yugular interna y la 2B va a estar posterior a la vena yugular interna. Entonces, cuando ustedes coloquen el transductor, tomen de referencia en la vena yugular interna para que ustedes puedan dividir dicho plano. Tenemos el nivel 3. En el nivel 3 vamos a encontrar los ganglios yugulares medios. Si ya se habrán dado cuenta, tenemos ganglios yugulares superiores o altos, medios e inferiores. En los ganglios yugulares medios vamos a ver que estará limitado en la parte superior por el hueso yoides y en la parte inferior por el cartílago cricoides. ¿Ya? Este de aquí vamos a tener como bordes laterales la vena yugular interna y el esternocleidomastoideo. De ahí vamos al segmento o al plano 4. Aquí vamos a tener los ganglios yugulares bajos. Los límites de esta sección va a ser el cartílago cricoides en la porción superior, las clavículas en la sección inferior y el borde lateral del esternocleidomastoideo en la porción posterior. De ahí pasamos al plano 5 o al triángulo posterior. Este triángulo va a tener en la porción anterior el esternocleidomastoideo que va aquí,
vamos a tener el trapecio en la parte posterior y vamos a tener la clavícula en la porción inferior. Se puede tomar el plano 5 como dos secciones, podemos dividirlo en plano 5A y 5B o directamente en plano 5. Si tenemos el siguiente nivel, que es el nivel 6, en el cual vamos a tener el compartimiento central. Este de aquí va a estar separado por el hueso yoides en la porción superior y el manubrio externar en la porción inferior. Además de que va a tener lateralizado la vena yugular interna. En este segmento de aquí vamos a incluir los ganglios prelaringeos, pretraquiales y paratraquiales. Es decir, tenemos que revisar ganglios que puedan estar por delante de la laringe, por delante de la tráquea y por detrás o a los lados de la tráquea. Porque en esta posterior va a estar más difícil. Y tenemos el nivel 8. Este de aquí va a ser el compartimento mediastínico superior, en el cual nosotros vamos a revisar por detrás del manubrio externar. Este de aquí va a tener como límites en la parte superior el manubrio, en la parte inferior los vasos innominados y en la parte central va a tener la tráquea. Perfecto. Ahora, aquí les traigo un resumen de la clasificación TNM. La clasificación TNM nos va a ayudar a estadificar si un nódulo o un ganglio está metastásico. ¿Qué significa? Esta nomenclatura se va a dividir en tumor, node a metástasis. Es decir, el tumor, el ganglio y la metástasis. Esta clasificación está estandarizada a nivel mundial y nos va a ayudar a describir la extensión anatómica de un paciente que tenga cáncer. Esta clasificación o esta estadificación se va a basar en tres componentes. Ya les mencioné, T, N y M. T de tumor, N de metástasis. En tumor tenemos que ver el tamaño y la extensión del tumor primario. ¿Qué significa? Que si ustedes, por ejemplo, encuentran un tumor a nivel del lóbulo derecho de la tiroides, tienen que medir, tienen que ver si está extendido hasta tejidos adyacentes, etc. En el nódulo van a valorar el compromiso ganglionar linfático en las distintas regiones, si está cercana, si está distante, etc. Y en metástasis tienen que valorar si hay presencia o ausencia de metástasis a distancia. ¿Cuál va a ser el objetivo clínico de esto? Ustedes cuando estén usando esta estadificación o tengan un paciente que encuentra un nódulo, ustedes pueden estadificarlo. Ya, ustedes van a ayudarse con esto para tener una estadificación precisa y permita valorar el plan quirúrgico y terapéutico del paciente. Vamos a revisar y a realizar un pronóstico individualizado. ¿Qué significa? Mientras mayor tamaño y extensión de esta lesión, peor pronóstico. Es decir, mientras más llega o más se extiende, peor pronóstico. Y que también esta clasificación nos va a servir de forma universal entre las distintas disciplinas médicas, desde el médico internista, el médico endocrinólogo, el oncólogo, el patólogo, el médico ecografista, el imagenólogo. Todos los que vayan a atender a ese paciente deben de entender esta estadificación y llevarla a cabo en sus evoluciones. Como componente, tenemos que el primer componente, la T, significa que vamos a valorar el tamaño del tumor y su extensión. Por ejemplo, si ustedes están valorando un tumor en glándulas tiroides, ustedes, si miden ese nódulo menos de 2 centímetros y está netamente dentro de la tiroides, ustedes le van a dar una puntuación de 1. El tumor. Si en cambio el tumor está invadiendo de forma extensa a la tráquea o al esófago, ustedes lo estadifican como T4. En ganglios, ustedes pueden valorar la afectación ganglionar y la ubicación. Por ejemplo, si nosotros vemos que hay ganglios centrales a nivel del plano 6, a nivel del plano 7, lo vamos a clasificar como un nódulo 1A. En cambio, si ya vemos que hay ganglios laterales, hay ganglios cervicales o incluso ya encontramos adenopatías mediastínicas, le vamos a clasificar como N1B. Y en la metástasis vamos a determinar si es que hay diseminación sistémica.
Si ya un cáncer ha tomado algún tipo de ganglio, estas células se pueden diseminar a otras partes del cuerpo. Entonces, si nosotros vemos que no hay adenopatías en ninguna otra parte del cuerpo, lo clasificamos como M0. Pero si nosotros ya vemos que, por ejemplo, hay lesiones a nivel de hígado, a nivel de colon, a nivel de pulmones, estamos ante una metástasis y le ponemos M1. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con los pacientes cuando le realizan ecografía. Si un paciente ya viene con un antecedente de cáncer de tiroides y encuentran lesiones en tipo de como parches en otros órganos, ya con vascularidad y de paso encuentran adenopatías, es muy probable que ese paciente esté realizando un cuadro de metástasis. Ahora, vamos a hablar y vamos a diferenciar cada uno de los planos. Vamos a primero mencionar el plano o el nivel 1. Este de aquí va a estar dado por el submentoniano y el submandibular. Si lo podemos ver aquí, 1A y 1B. Este plano de aquí va a ser el más superior y más anterior del cuello. ¿Ya? Si ven cómo se encuentra aquí, más submandibular. Este de aquí va a estar relacionado con ganglios que van a drenar de la cavidad oral, de los labios, de la lengua en la porción anterior y de las glándulas salivales. Este de aquí va a ser un sitio frecuente de metástasis en los pacientes de cáncer oral o de las glándulas salivales. Entonces, les comparto aquí. Este de aquí, si están viendo todos, ¿ya? Es un modelo anatómico que, bueno, lo vamos a usar cuando estemos haciendo las prácticas de músculo esquelético, pero también me permite visualizar las distintas adenopatías. Como ya vimos aquí, o ya identificamos las distintas anatomías, podemos ver lo siguiente. Déjenme reducir un poco. Un poquito. Ahí. Tenemos el músculo platisma, tenemos la mandíbula, ¿ya? Y tenemos los distintos planos ganglionares. Entonces, si nosotros estamos viendo el plano ganglionar 1A y 1B, vamos a estar hablando de esta sección. Como límites anatómicos, vamos a tener el que va a estar dentro o va a estar separado por los vientres anteriores del músculo digástrico. ¿Sí ven? Miren cómo están los vientres anteriores y vamos a tener el plano 1A. También vamos a ver que el límite del plano 1A va a ser el hueso yoide. Miren cómo aquí está el hueso yoide. Aquí podemos encontrar distintas adenopatías y aparte de las adenopatías también podemos encontrar las distintas glándulas. Si no, no me aparece. Eso aquí todo. Ya. Ya, ahí sí. En esta sección también vamos a estar valorando en el plano, por ejemplo, 1B, que es aquí en la sección, 1A central, submentoniana, a 1B submandibular. Vamos a encontrar también las glándulas sublinguales. ¿Sí ven? Vamos a encontrar distintos nódulos, distintos ganglios. ¿Sí ven? En donde va a ir su recorrido desde la cavidad oral. A ver si puedo esconder esto. Ya, ahí. ¿Sí ven? Entonces, regresamos para acá. Esta pestaña. Como ya mencionamos, cuáles iban a ser los límites anatómicos, iban a ser la sínfisis mandibular, es decir, vamos a ver en la porción inferior, vamos a tener el hueso yoide y vamos a visualizarlo en el vientre anterior del digástrico. Miren aquí cómo está haciendo un corte transversal y podemos ver que aquí podríamos encontrar los distintos nódulos. Más profundamente podríamos encontrar las glándulas sublinguales, las que les acabé de mencionar. ¿Sí ven? ¿Cómo vamos a explorar ecográficamente esta sección? Tenemos que usar el transductor lineal. Hacemos cortes tanto longitudinal como transversal hacia la parte anterior, hacia la parte posterior, un rastreo, un tipo barrido e identificar si existen o no existen adenopatías.
Por lo general, en esta sección vamos a tener adenopatías o ganglios que van a ser pequeños, van a ser superficiales e incluso en ciertos casos pueden que no los logren palpar. Esto de aquí es importante porque, como ya mencionamos, va a drenar el piso de la boca, el labio inferior y la lengua en su porción anterior. Perfecto, sí, a las 9 lo habilito. Yo le pongo asistencia. Muchas gracias. Listo. Entonces, de ahí tenemos el plano 1B, como ya lo mencionamos. El plano 1B va a estar en el triángulo submandibular, es decir, va a comprender la mandíbula y el vientre posterior del digástrico. Vamos a ver que también podría tomar la parte del vientre anterior del digástrico en ciertas situaciones. ¿Cuáles van a ser los límites anatómicos? Vamos a tener en la parte superior el borde inferior de la mandíbula, en la parte inferior vamos a tener el hueso yoides y en la parte posterior el vientre posterior del digástrico y el esternocleidomastoide. Ecográficamente, ¿qué debemos hacer? Colocamos el transductor de forma oblicua bajo el ángulo de la mandíbula y tenemos que identificar la glándula submandibular como referencia. Es decir, si nosotros regresamos nuevamente a nuestra imagen que tenemos acá, ¿ya? Vamos a encontrar acá la submaxilar, vamos a encontrar sublinguales, vamos a encontrar distintos glándulas salivales y distintas adenopatías. ¿Sí ven? Vamos a desaparecer los pasos. Aquí, ya. ¿Sí ven cómo va el recorrido de los ganglios? Muy bien. ¿Cuál va a ser la importancia clínica de que nosotros exploremos el plano 1B? Que este va a ser un sitio común de adenopatías por cáncer de lengua, por cáncer en el piso de la boca y por las glándulas salivales. Ahora vamos a hablar acerca de los ganglios yugulares altos. Estos de aquí se van a situar a lo largo de la vena yugular interna. Van a ir desde la base del cráneo hasta el hueso yoides. ¿Sí ven? Vamos a tenerlos divididos en plano 2A y 2B. Estos de aquí van a drenar, van a hacer el drenaje linfático de la nasofaringe, orofaringe, cavidad oral, glándulas salivales como la parótida, la tiroides y la laringe superior. Esto de aquí es bastante importante en pacientes que tienen cáncer en cabeza, cuello, tiroides y glándulas salivales. Aquí podemos ver, ya, vamos a compartir acá. Ya. Podemos ver, por ejemplo, en el plano 2, vamos a encontrar la glándula parótida y vamos a encontrar todas estas cadenas ganglionares. ¿Sí ven? Vamos, aquí podemos ver, este es el músculo esternocleidomastoideo que nos va a servir como referencia, lo vamos a ocultar y podemos ver de dónde están proviniendo dichos drenajes. ¿Sí ven? Ahí. Muy bien. ¿Cuáles van a ser los límites anatómicos? Vamos a tener en la parte superior la base del cráneo, es decir, el foramen yugular. En la parte inferior vamos a tener el hueso yoides. En la parte anterior de este plano vamos a tener el borde posterior del músculo estiloyoideo y la glándula submandibular. Vamos a tener en la porción posterior el músculo esternocleidomastoideo, el borde posterior. Vamos a ver que en la porción lateral va a estar lateral esternocleidomastoideo, en la porción medial vamos a tener la carótida interna y la vena yugular interna, y esto se puede subdividir en tanto en 2A como en 2B. 2A vamos a tener los ganglios anteromediales a la vena yugular, es decir, los que van a estar más cercanos a la faringe, y el plano 2B, que serán los ganglios posterolaterales a la vena yugular interna.
Es decir, esto se va a encontrar detrás de la vena y esto va a ser relevante porque los ganglios 2B van a ser los menos frecuentes en el caso de metástasis. Entonces ahí nosotros podemos revisar nuevamente acá. Vean, si nosotros vemos aquí que llega desde la vena yugular interna, miren todo el recorrido, ya, déjenme subir esto un poquito. ¿Ya? ¿Ya? Y podemos ver dichas adenopatías, ¿sí ven? Vena yugular, ¿sí ven? ¿Cómo vamos a explorar ecográficamente a nuestro paciente en el plano del nivel 2? Vamos a colocar al paciente con decúbito supino, vamos a hacer que el paciente hiperextienda la cabeza, que la rote ligeramente de forma contralateral al lugar que estamos explorando y vamos a colocar el transductor un poco oblicuado bajo el ángulo mandibular, es decir, el ángulo de la mandíbula. Allí podemos visualizar la bifurcación de la carótida, la vena yugular interna y la arteria carótida interna. Tenemos que hacer una exploración desde la base del cráneo hasta el hueso yoides, que va a ser la división. Cuando ustedes vayan a hacer la ecografía, en realidad va a ser bastante rápido. Ustedes barren, luego pasan el transductor, luego en el otro plano y así sucesivamente. No se pongan tan estrictos en donde están haciendo, sino que tienen que saber dónde se encuentran los planos y dónde ubicar el transductor y cómo identificar los ganglios. Es lo que se les va a hacer más difícil porque precisamente al ser adenopatías pequeñas, muchas veces van a ocultarse o se van a esconder por detrás de ciertos tejidos. Esto de aquí, recuerden, vamos a buscar ganglios que se vean ovalados, que tengan un hilo ecogénico central visible y que su eje corto sea menor a los 10 milímetros. También tenemos que colocar el Doppler vascular para ver si hay una devascularización central iliar en cada uno de los ganglios. ¿Cuáles van a ser los hallazgos patológicos frecuentes aquí? Por ejemplo, pacientes que tengan carcinoma orofaringio, pacientes con antecedentes de carcinoma nasofaringio, en el cual aquí en esta sección va a ser la primera estación ganglionar en donde se van a afectar dichos ganglios. También podríamos encontrar en esta sección pacientes que tengan antecedentes de cáncer de tiroides, los cuales van a ser frecuentes en el nivel 2. También vamos a ver pacientes con adenopatías inflamatorias cuando hay infecciones de vía superior. A esos pacientes a los cuales ustedes los ven en la consulta y presentan lesiones, tumefacciones o adenopatías en esta sección, ustedes les pueden mandar a hacer una ecografía. Aquí podemos ver, identificarlos. Recuerden, ustedes cuando vayan a poner el transductor, recuerden que el paciente gire la cabeza, oblicuan el transductor y van a hacer un recorrido siguiendo a la vena yugular interna. Va bajando, revisan. Aparte de explorar, de revisar y explorar los ganglios en la vena yugular interna, también pueden explorar la glándula parótida. Normalmente, dependiendo del paciente, vamos a encontrar en esta sección una porción de la glándula parótida y nosotros podemos subir el transductor para poder ir buscando dicha glándula. Recuerden que también en ciertas ocasiones se pueden presentar adenopatías que están dentro de ciertas estructuras. Por ejemplo, hay ciertos casos en el que podrían encontrar una adenopatía intraparenquimatosa en la glándula parótida. Entonces, ustedes, si lo encuentran, si cumplen con las características de un ganglio, pueden describirlas como un ganglio en su informe. Aparte de eso, también ustedes tienen que documentarlo en el caso de que haya una obstrucción de algún conducto que esté ocasionando algún quiste en la glándula. Por ejemplo, aquí. ¿Sí ven? Aquí podemos ver los límites, podemos ver ya el hueso temporal, la apófisis mastoide, la base del cráneo. Podemos ver que esto llega hasta el hueso yoides. ¿Sí ven? Hasta aquí. Entonces, aquí va a explorar plano 2A y plano 2B. A ver.
Son las 8:59. Les voy a abrir la plataforma. Primero que me digan quiénes recién se conectaron. La asistencia de teoría. Los doctores que recién se conectaron después de la lista, ¿quiénes son? Francis Escobar. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Castillo Cedeño. Buenas noches. Edgar Castillo Cedeño, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se conectó recién? ¿Nadie más? No, perfecto. Son las 9 de la noche, 9:20, les cierro el taller. Para todos los demás existe Mastercard. Digo, descansar.